Nosotros somos el equipo número 1, conformados por Ingrid Sofía, Héctor, Manuel, Alejandro y su servidora Yareli. Nosotros les vamos a hablar sobre la importancia de la automatización en los procesos del plástico. Primero vamos a definir qué son los plásticos. El plástico es típicamente polímeros orgánicos de peso molecular, de un alto peso molecular. Normalmente son sintetizados, pero por lo regular son extraídos de químicos del petróleo, es decir, los petroquímicos, aunque también hay plásticos elaborados por materiales renovables. La importancia y el impacto que han tenido los plásticos en la historia ha sido demasiado, puesto que en la vida cotidiana y en la vida industrial podemos encontrar diversos productos elaborados de plástico, por ejemplo los celulares, los juguetes, utensilios de cocina, y en la industria pues hay herramientas que necesarias en los autos, las llantas son hechas de caucho y entre otras cosas. A continuación mis compañeros van a explicar un poco más sobre los procesos de automatización que han sido útiles para la producción masiva de plástico. Gracias. Se dice que la baquelita fue el primer plástico comercial completamente sintético, moldeable en calor y una vez enfriado producía un material duro y resistente al calor. La baquelita surgió de una combinación entre fenol y formaldehído. Se forma de una masa viscosa y pegajosa al mezclar estas dos sustancias, lo cual de un inicio del químico que lo inventó no servía absolutamente para nada hasta que un químico llamado Leo Baekeland, un inventor y químico belga, le dio un alto impacto a la masa hecha de fenol y formaldehído. La baquelita, siendo un plástico comercialmente sintético, lo podemos encontrar en diferentes partes de lo que nos rodea, e inclusive pueden estar en piezas para autos, en radios antiguos, teléfonos antiguos, e inclusive lo podemos encontrar parte de cosas muy actuales. Ya ser un plástico muy duro y resistente nos sirve para tener una mejor eficiencia en cuanto haya cosas que producen calor. Por ejemplo, en los motores de los carros, ahí pueden haber partes llamadas baquelita a este plástico siendo muy resistente. La baquelita, ser un plástico muy resistente, también puede resistir el calor que puede surgir mediante la electricidad, lo cual, un ejemplo muy básico de lo que es una baquelita, también se le llama baquelitas a las partes que tiene dentro la base que trae un medidor. Estas sirven para poder tener un buen contacto, ya que viene con pequeñas piezas de metal que hacen que el contacto entre la corriente que viene del poste entre a lo que es el domicilio, lo cual eso genera mucho calor. Aparte, la baquelita es un polímero a una macromolécula que se obtiene a partir de la vinculación de otras moléculas más simples que reciben el nombre de manómeros. Esta es una sustancia que está considerada como la primera resina plástica, que es absolutamente sintética. Aparte, la baquelita tiene varias propiedades que son muy utilizadas, que la convierte en una resina muy utilizada en diversos ámbitos de las industrias. Puede decirse que es un plástico termoestable, es insoluble, que quiere decir que no se puede disolver, e infusible, que no se puede fundir. Aparte, las baquelitas le dan un origen a una nueva y extensa categoría de plásticos, los termoplásticos. Estos son duros, resistentes, antiinflamables y prácticamente irrompibles, además de conservar indefinidamente su forma una vez moldeados. Inicialmente se utilizó para fabricar relojes, cámaras, radios, joyas e inclusive bolas de billar que no explotan, lo cual hace referencia al video que nos pusieron como tema anteriormente, que se hacían bolas para lo que es el billar. Cuando estas entraban en fricción, reventaban por el material que estaban hechas. Hola, buen día. Mi nombre es Manuel Morales Alejo. Mi tema de exposición es sobre la evolución de las fibras artificiales en la industria. Un gran ejemplo de ello es el nylon, un polímero artificial del grupo de poliamidas
que fue descubierto en 1935 por Wallace Carothers, que trabajaba para DuPont, quien le patentó en 1938. Inició la producción experimental y para 1939 su producción industrial. El nylon es una fibra fuerte y plástica que reemplazó inmediatamente a la seda y el rayón, que tenían un costo de adquisición muy alto, y con el nylon era posible bajar los costos y ampliar el objetivo del mercado. Otra de las aplicaciones que en su principio se empezó a dar en ese plástico fueron las cerdas de los cepillos, que actualmente sigue teniendo esta misma aplicación, y las medias, que sustituyeron a la seda con un mayor éxito después del final de la guerra. Los paracaídas utilizados en la Segunda Guerra Mundial también fueron una gran aplicación que tuvo en su momento cuando el nylon era una innovación. También han encontrado campos de aplicación como materiales plásticos en aquellos sectores o usos particulares donde se requiere más de una de las propiedades que voy a mencionar. Alta tenacidad, rigidez, buena resistencia a la abrasión, buena resistencia al calor. Las fibras sintéticas como el nylon llegaron para cambiar las cosas. Desde el momento que empezó la fabricación industrial del nylon, la seda quedó en segundo plano, ya que el proceso de obtención de estas, como bien sabemos, incluye gusanos y se necesitan alrededor de 50,000 gusanos para producir un solo kilo de seda. El rayón fue la primera fibra sintética que fue producida, pero los métodos de fabricación no lo hacían muy confiable y se dejó de utilizar en gran cantidad para vestir. Aunque siguen habiendo fábricas de rayón y algunos pantalones se producen con ello, otro de sus defectos es que es necesario talar una gran cantidad de árboles para obtenerlo, pues es una fibra sintética proveniente de la naturaleza, justo como el primer polímero de la historia, la parquesina. El elastómero, que constituye el núcleo de la fibra elástica, queda en el centro del núcleo. Está recubierto por los dos hilos de poliamida bobinados en sentido inverso. De esta manera, el hilo puede tejerse sin ningún tipo de problema. Controlando la elasticidad, se consigue mayor resistencia. La forma anatómica se consigue a través de la programación adecuada del ordenador de cada máquina y en función de los parámetros establecidos durante la fase de diseño. Así pues, el ordenador permite la incorporación de mayor o menor cantidad de elastómero en todo momento. El día de hoy, si yo salgo a la calle a enfrentar un virus con este material, definitivamente me muero. ¿Sabías que actualmente se están fabricando cubrebocas de un material muchísimo más resistente que este pedazo de tela? De un material que es como si te pusieras una llanta en la boca. Bueno, no tanto así, pero algo similar. Este material se llama neopreno y es lo que podríamos decirle caucho artificial. Y no es algo que se hayan sacado de la manga hoy en día, que hayan hecho ayer o incluso en estas semanas o en estos meses. El neopreno fue inventado durante la Segunda Guerra Mundial y fue por la misma persona que desarrolló el nylon. Sí, en estos tiempos se necesitaban facilitar la obtención de materiales y sobre todo de plásticos que podrían darse de forma natural, como lo es el caucho, pero ahora de una forma sintética y muchísimo más rápida. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos invirtió mucho para el desarrollo de este material en grandes masas y en muy poco tiempo. En lugar de los 7 años que debían esperar para tener caucho, ahora lo podían tener en 1 hora. Y ya como fueron pasando los años, se fue evolucionando la forma de utilizar el neopreno. Por ejemplo, en el 2014, lo que se hacía es obtener la fórmula del caucho artificial. Se pesaba de acuerdo a las necesidades del cliente, porque es claro que no vamos a necesitar lo mismo para una llanta que para un cubrebocas o que para el material de la ropa de un buzo. Entonces, ya teniendo pesadas las cantidades del neopreno que se iban a necesitar, se pasaba a una mezcladora, el cual al mezclarlo en un molino, lo dirigía a una zona de control de calidad, en donde más que nada
se revisaba la resistencia a la elongación de ese material. Una vez pasando de ahí, pasaba a la parte del modelado. En la parte del modelado se llevaba a un torno, el cual era operado de forma manual. Después de esto, se pasaba a recortar. Después de ser recortada la lámina, de forma manual también, se pasaba a una prensa. Todo esto era de forma manual. Era el hombre que tenía que llegar y accionar la prensa, sí, para darle el acabado final al caucho, el que era requerido por el cliente. Posteriormente, volvían a pasar por una prueba de calidad en donde se checaba que no hubieran detalles en el diseño, que no hubieran burbujas, que no hubieran desperfectos o abolladuras. Y posteriormente se pasaba a comercializar. Actualmente, todos estos procesos pueden ser automatizados incluso de manera general en un solo controlador. Sabemos que existen los tornos CNC, sabemos que ya existen mezcladoras automáticas, sabemos que el humano ya tiene que hacer la mínima intervención incluso a procesos peligrosos como es recortar o como es utilizar un torno. Gracias a la automatización se pueden evitar muchos riesgos de trabajo, se pueden evitar las pérdidas de tiempo, las pérdidas de gastos en todo proceso. La automatización ha llegado a revolucionar toda la industria y a toda la realización de estos plásticos. Si antes se necesitaba que fuera más eficiente, ahora lo es mucho más. Entonces, esta es la parte donde la automatización ha ayudado en la producción del neopreno, haciéndolo algo más seguro, más exacto. No viene a quitarle un trabajo al ser humano, viene a optimizar los procesos, así como el plástico vino a facilitar la vida de muchos de nosotros al obtener materiales moldeables, adaptables, resistentes y útiles para la vida diaria. ¿Cómo están? Me llamo Alejandro Hernández y el tema que les voy a explicar hoy va a ser sobre las principales y más importantes aplicaciones del plástico. A lo largo de esta exposición mis compañeros han explicado que existen diferentes tipos de plástico, entre los que se divide la baquelita, el nylon y el neopreno. También ellos dieron algunos ejemplos de estos tipos de plástico, pero yo hoy les vengo a explicar lo que viene siendo las más importantes al principio de la historia de la utilización del plástico. Empezamos con los trajes radiactivos. Estos trajes fueron hechos de el material de caucho sintético de la más alta calidad. Estos trajes estaban conectados por medio de tubos que permitían el flujo de aire hacia donde se encontraba el operador. Esto lo protegía de las lluvias radiactivas y a la fecha de hoy son más eficientes, ya que no solo se componen de plástico, sino de otro tipo de materiales que hacen más efectivo la protección de estos gases. Después se familiarizó con la moda. Empezaron a utilizarse para tipos de tela que se realizaban con fibras sintéticas de algún tipo de plástico, para que así la gente ya no tuviera que planchar su ropa, y esto se hizo sumamente famoso. Otra de las aplicaciones importantes fue la construcción de hogares. Esto era posible por medio de placas de plástico que se utilizaban para construir o darle forma de lo que el constructor quisiera a un hogar. Una de las más famosas fue una que se construyó en Hollywood, en una montaña de Hollywood. Esta tuvo forma de cúpula y fue construida en un solo día. También de parte de las aplicaciones se encuentra, como ya mencioné, la moda. En aquellos tiempos era muy famoso todo lo que tuviera que ver con el espacio, así que los diseñadores empezaron a utilizar estilos más futuristas en sus diseños.
implementando, no sé, algunas la vestimenta utilizaban plástico para simular algunos trajes espaciales que se vieran bien con, con la ropa. Siguiendo con la exposición, una de las aplicaciones más importantes fue en el área aeroespacial. Gracias al plástico y sobre todo al plástico que soportaba altas temperaturas, se logró que el ser humano llegara al espacio o incluso instalara satélites en el espacio. Fue de gran ayuda debido a que se instalaron este tipo de plástico donde antes había materiales que eran incluso más pesados o que no soportaban muy bien el calor. También pasamos al área del arte. El arte fue muy importante también para el plástico, ya que el plástico se utilizaba para hacer moldes o incluso fabricar directamente desde él piezas, o simplemente lo utilizaban para cubrir cosas de muy grandes dimensiones. Todo esto fueron cosas que facilitaron la vida del ser humano y que la gente lo aceptó muy. Me llamo José David Bautista Luis y voy a explicar la importancia de la automatización en los plásticos del siglo XXI. Como pudimos ver en los otros temas, el plástico ha sido de gran importancia para la humanidad. La diferencia con los plásticos producidos actualmente con los anteriores es que actualmente el proceso se ha vuelto automático, por lo tanto la producción se ha vuelto masiva y por lo tanto los productos se han vuelto en mayor proporción de mejor calidad. Tenemos estos como por ejemplo el PVC, la ropa, los productos tales como el Tupperware o algunos que son usados en la industria de la salud como los corazones de plástico en los años 90. La importancia de la automatización ha recaído en que la producción se ha vuelto de mejor calidad, obteniendo a partir de ello mejores productos. Por ejemplo, en los casos se ha tenido que hay sensores, a diferencia de los años 50, se tienen sensores de temperatura. La producción de juntas se ha vuelto de mejor calidad. Los perfiles extruidos en PVC se han vuelto más detallados, además de que el torneado de plástico de baja fuerza se ha vuelto de mejor calidad y ha salido el moldeado por inyección, el cual se ha vuelto más preciso, a diferencia de los años 70. Todo esto se ha debido a la automatización. Las empresas ya ocupan máquinas automatizadas en comparación con personas, porque ellas van haciendo que el producto se vuelva de mejor calidad, que mantengan características similares entre todos, que se vuelvan más fáciles de conseguir por la mayor producción y por lo tanto se nos hace más fácil obtenerlos. En estos casos nosotros podemos ver la importancia en la industria 4.0, además de con los nuevos sensores que han salido. La importancia recae principalmente en la obtención que nosotros podemos tener de los plásticos, además de que esta va haciendo que la producción del mismo plástico se vuelva más precisa. La materia prima de plástico se ha vuelto más fácil y más fácil de obtener, más allá de los productos. Las sustancias químicas que involucran al neopreno y al nylon se han vuelto más fáciles y con características más similares entre sí, además de aquellas que tienen que ver con el PVC. Poco a poco la industria automática va volviendo el plástico mejor, primeramente en la producción y luego en la producción del mismo y luego en la producción de los productos. Por eso yo considero de que nosotros debemos tomar la importancia, debemos de tener un enfoque principal a cómo mejorar los procesos, tales como el PLC. Este ha hecho que las máquinas se vuelvan de mejor calidad al tener los procesos más precisos, ya que aproximadamente en los años 90 existían máquinas automatizadas, pero no eran de tan precisos tiempos, no determinaban exactamente las proporciones químicas, no determinaban el calor exacto,
la humedad era demasiado alta y tenían que desechar más productos. Por eso el PLC se ha vuelto muy importante. Dentro de esto